Una vez conocido el metabolismo del hierro, es muy importante en el MIR saber hacer bien el diagnóstico de una anemia ferropénica. Para ello es importante recordar los parámetros más usados en la clínica y en el laboratorio para el diagnóstico de este tipo de anemias. ¿Qué es lo primero que podemos mirar cuando nos encontramos ante una anemia de tipo ferropénico? Pues lo primero que podemos mirar es cuánto hierro hay en la sangre. Para ello utilizamos la sideremia. El valor normal es entre 50 y 150. ¿En qué situaciones existirá un aumento de hierro en la sangre? Pues en todas aquellas enfermedades o situaciones que cursen con sobrecarga férrica. Ejemplo típico, la hemocromatosis. Por el contrario, ¿en qué situaciones encontraremos un descenso del hierro en la sangre? Pues básicamente tú no tomas hierro o pierdes más hierro del que ingieres. Típico, la ferropenia. ¿Qué ocurre? Pues que en todas las enfermedades crónicas, ejemplos, enfermedades de tipo reumatológico, neoplasias, infecciones crónicas, el hierro por la malnutrición que acaba teniendo también desciende. Y a su vez, en las enfermedades crónicas existe un acúmulo de ese hierro en la médula ósea y no se libera hacia el hematía. El siguiente componente que podemos mirar en el caso del metabolismo del hierro sería la transferrina, es decir, la proteína que transporta el hierro que hay en la sangre hacia la médula ósea o hacia el sistema reticuloendotelial. La transferrina, como cualquier proteína, en caso de malnutrición o neoplasia crónica o enfermedad severa, disminuirá al ser una proteína. En caso de que exista una ferropenia, la proteína aumenta para transportar más hierro cuando éste está bajo. Con lo cual, la sideremia no nos valdría bien para diferenciar una anemia ferropénica de una anemia de trastorno crónico, porque en las dos enfermedades lo encontraríamos disminuido, pero sin embargo la transferrina es un buen parámetro para diferenciar la anemia ferropénica de la anemia por trastorno crónico, aunque no es el mejor. El siguiente parámetro que podemos mirar es cuánto del hierro que hay en la sangre está unido a la transferrina. Esto se conoce con el nombre del índice de saturación de la transferrina. En condiciones normales, el hierro que está unido a la transferrina viene a ser entre un 20 a un 40%. ¿Qué hemos dicho que ocurre en caso de ferropenia? Que baja el hierro. ¿Y qué pasa con la transferrina? Que aumenta. Por lo tanto, el índice de saturación de la transferrina en caso de ferropenia está bajo. ¿Qué hemos dicho que ocurre en las enfermedades crónicas? Que también baja el hierro, pero sin embargo la transferrina desciende, con lo cual el cociente, el índice de saturación, se tiende a mantener dentro de los valores normales. Este es un buen parámetro que nos podría ayudar a diferenciar la anemia ferropénica de la anemia por trastorno crónico, pero no es el mejor. El siguiente parámetro que podemos mirar es la reserva que existe en médula ósea de los depósitos de hierro. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, en el caso de las anemias ferropénicas los depósitos de hierro están disminuidos, sin embargo, en las anemias de trastornos crónicos la ferritina suele estar aumentada porque el depósito de hierro en la médula suele estar aumentada. Tanto es así que en una enfermedad crónica la ferritina plasmática la encontraríamos aumentada y a su vez la ferritina se comporta como un reactante de fase aguda. Esto es, en infecciones, en enfermedades crónicas, la ferritina tiende a aumentar. En caso de ferropenia, la ferritina está disminuida y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque solo y únicamente en el caso de que exista una ferropenia vamos a encontrar la ferritina baja. Luego, ¿cuál es el mejor parámetro para diferenciar una anemia ferropénica de otras anemias, sobre todo el trastorno crónico? ¿Y cuál es el mejor parámetro para diagnosticar una anemia ferropénica? La ferritina, que la encontraremos disminuida. Y en el MIR hacen 20 o 30 preguntas con respecto al mismo tema todos los años de manera insistente. Con lo cual, esto es muy importante recordarlo. A su vez, de ser el mejor parámetro para diferenciarla, es el primero que aparece en el tiempo. Y tanto es así que hay situaciones en las cuales, sin que aún haya anemia, puedes encontrar la ferritina baja porque ya los depósitos están empezando a agotarse.
Independientemente de estos valores de laboratorio, siempre existe en hematología un parámetro que es el más adecuado de todos los existentes para diferenciar cualquier enfermedad, y en este caso de la anemia ferropénica igualmente sería, que es la biopsia de la médula y la tinción de los depósitos de hierro, que en la anemia ferropénica los depósitos de hierro estarían disminuidos al hacer la biopsia de médula ósea, y en la anemia por trastorno crónico estarán elevados por acumulación y mal manejo de ese hierro medular. Pero como se puede entender, no se puede hacer una biopsia de médula ósea a todas las personas que tengan una enfermedad microcítica.